El Consejo Mundial de Iglesias es la principal organización ecuménica cristiana internacional. Fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948. Fue fundada en Ámsterdam y su sede principal está en Ginebra. En esa organización están afiliadas 348 iglesias con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. Imagínense ustedes si será grande la organización, ¿no? Los miembros de esa unión son iglesias cristianas de todo tipo: pentecostales, bautistas, católicos, anglicanos. Hasta el Papa se ha reunido con este Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Ellos promueven el amor y la unidad por encima de toda diferencia. Por encima de cualquier cosa, el amor y la unidad, dicen ellos, ¿no? Instituciones ecuménicas como estas tienen un lema que es bastante conocido, ¿vale? El amor une, la doctrina divide. Imagínense ese lema, ¿no? El amor une, la doctrina divide. Un lema que obviamente le resta importancia a la doctrina y pone por encima lo que ellos denominan amor o unidad. La pregunta es, ¿será bíblica esa idea de unidad por encima de todo? ¿Puede estar el amor en oposición a la verdad, según lo que hemos estado estudiando? Dios quiere que los cristianos hagamos a un lado las diferencias doctrinales y nos unamos todos en oración y trabajemos juntos. Dios quiere que menospreciemos esas diferencias doctrinales para que todos nos unamos como un solo hombre a trabajar juntos. Hoy vamos a hablar precisamente de la unidad, de lo que es la unidad, según la palabra de Dios, ¿no? Y continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema: Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola y este es el sermón número 53 de esta serie, titulado Unidad, fruto de la verdad. Unidad, fruto de la verdad. Y vamos a estar estudiando segunda de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Así dice el texto que vamos a estudiar hoy. Ese va a ser todo el texto que vamos a estudiar. Un texto corto, pero que encierra unas verdades muy interesantes con respecto a la verdad, ¿no? En medio de un tiempo de falsa doctrina, el apóstol escribe a esta iglesia, ¿no? Escribe a una iglesia que está afrontando esa situación de engaño, de falsedad de los maestros gnósticos. Y ese es el tema importante de esta carta, la verdad, ¿no? Es el tema que hemos visto que va a resaltar el apóstol en toda esta epístola. Y va a ser importante no solo para que ellos puedan tener un claro entendimiento de lo que es la fe, la verdad bíblica, sino también porque esa verdad es la que termina definiendo la práctica de la iglesia, ¿no? Así que cuando una iglesia está engañada, pues su práctica también es una práctica errónea. Pero cuando una iglesia está en la verdad, ella puede caminar en la verdad y va a glorificar a Dios con su vida. Y en este estudio de la segunda epístola de Juan vamos a ver lo que el apóstol nos quiere explicar acerca de la verdad. Y vamos a verlo a través de 10 enseñanzas, dijimos desde el principio, desde la apertura de esta carta, ¿no? Y hoy continuamos con la segunda enseñanza, en donde Juan nos presenta la verdad como la razón de la unidad de la iglesia. La verdad como la razón o como aquello que da la unidad a la iglesia. Juan nos va a presentar la unidad como un fruto de la verdad. Y el texto que acabamos de leer es la continuación del encabezado de la epístola. Recordemos que estamos estudiando un documento que es una epístola, es decir, una carta, ¿cierto? Y apenas estamos en la parte introductoria de la carta, en el encabezado. Hace 8 días empezamos con lo que fue la primera parte del encabezado y hoy continuamos con ese encabezado. Y aquí vamos a ver 3 cosas
que parecen lo mismo, pero que son diferentes. La causa por la cual escribe el apóstol, la razón específica por la cual le escribe a la iglesia y el propósito. Esas tres cosas parecen lo mismo, pero son diferentes. Y lo que Juan va a hacer en este texto que vamos a estudiar hoy es explicarnos el porqué de su carta, el porqué de esa carta, ¿no? Y vamos a entrar en materia, vamos a comenzar hablando primeramente de la causa. Ese es nuestro primer punto de la enseñanza de hoy, la causa. En nuestro texto Juan dice, a causa de la verdad, así empieza el texto, a causa de la verdad. Entonces, en el estudio del versículo anterior, que era la primera parte del encabezado, hablamos de lo que motivó a Juan a escribir la carta. Hablamos del motivo, ¿recuerdan? Y vimos que ese motivo fue el amor fundado en la verdad, ¿cierto? Fundamentado en la verdad. Ahora el apóstol nos habla de la causa. De la causa. Ahora, cuando hablamos de la causa nos referimos a aquello que produce la acción. Aquello que la produce, aquello que le da vida a la acción, ¿no? Ya vimos que el apóstol estaba motivado por el amor, pero ¿qué es lo que hace que Juan escriba la carta? ¿Qué es lo que la origina esa acción? Y el apóstol lo dice muy claramente en este texto del encabezado. ¿Qué dice el texto? Dice, a causa de la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿No? ¿Por qué Juan pone la verdad como la causa de su carta? Pues aquí es donde debemos recordar lo que es el contexto, ¿no? Los falsos maestros estaban infiltrados en la iglesia del Señor y estaban apartando a los hermanos de la verdadera fe, de la verdad, ¿no? Causando divisiones, causando contiendas y apartando a los creyentes de la verdad. En medio de esa situación, lo que en realidad estaba en juego, lo que realmente estaba siendo afectado, atacado, no era solamente la congregación, no era solamente la iglesia local. Lo que estaba siendo atacado era la verdad, la sana doctrina, la fe una vez dada a los santos, como dice la Escritura, ¿no? Eso era lo que estaba siendo atacado, eso era lo que estaba en riesgo. Y esa es la verdadera guerra que libramos nosotros contra el enemigo, y esto es importante. Porque a veces hablamos de guerra espiritual a lo que hoy en día le llaman guerra espiritual, pero eso no es lo que es la guerra según la Biblia, la guerra que libra el cristiano. La guerra que libra el cristiano es por la verdad. Ese es el objetivo. El enemigo ataca la verdad. El enemigo ataca la verdad bíblica. Ese es su objetivo. Es contra la verdad que él enfila todas sus armas. Y así ha sido siempre desde el comienzo, desde el huerto. Ustedes recuerden que así lo hizo el enemigo en el huerto. Lo que intentó atacar fue la verdad. Y aún hoy en día lo sigue haciendo. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios. En 2 Corintios 11:1, vamos a leerlo hasta el 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo, advirtiendo a la iglesia de su tiempo. Dice, ojalá me tolerare un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice el apóstol Pablo. Y lo que está haciendo es amonestando a la iglesia por tolerar un evangelio diferente, por tolerar una doctrina diferente. Pablo amonesta a la iglesia porque al igual que la iglesia a la que escribe el apóstol Juan, estaba permitiendo que los falsos maestros le predicaran un evangelio diferente al de la Biblia. La pregunta es, ¿no pasa lo mismo hoy en día? Y la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de los que se llaman iglesia por lo menos, ¿lo permite?
¿No pasa hoy en día que el cristiano deja que cualquiera eh, le imponga su doctrina sin escudriñar la Biblia, sin mirar si el texto lo dice, lo afirma? Y así obra Satanás y sigue obrando todavía. Así se levanta contra la iglesia, contra la verdad. Por eso las escrituras hablan de él como el padre de mentira. Miren lo interesante, que en la misma descripción de la Biblia acerca de Satanás nos dice su objetivo, ¿no? Él es el padre de mentira, que ataca la verdad. Cuando Jesús predicaba a los judíos, que eran la iglesia de su tiempo, y esto es importante anotarlo, cuando Jesús llegó, pues la iglesia de su tiempo eran los judíos, y cuando los ve, cuando está con ellos, los confronta con la realidad de la fe, ¿no? Él les amonesta y les pregunta, les hace siempre reflexión acerca de si realmente son de Dios, ¿no? Y en Juan, capítulo 8, versículo 43, vamos a leerlo hasta el 47, miren lo que les dice Jesús. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta. Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínense esta amonestación tan fuerte de Jesús a la iglesia de su tiempo, a los que profesaban ser seguidores de Dios, a los que tenían la Biblia en ese tiempo. Desafortunadamente, al igual que la iglesia que encontró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, gran parte de la iglesia visible actual está dispuesta a escuchar toda la cantidad de engaños de las falsas doctrinas, pero cuando les predican la verdad, allí no quieren escucharla. Cuando se les enseña lo que dice la Biblia, eso sí, no quieren oírlo. No están dispuestos a oír y creer el evangelio bíblico. Y eso quiere decir lo mismo que Jesús le está diciendo a esa iglesia, que muchas personas que hoy en día se profesan cristianas no son de Dios. No quieren escuchar la verdad porque no son de Dios, dice la Escritura. No quieren estudiar la Biblia, no les interesa confirmar si lo que les están enseñando es bíblico o no. Y en muchos casos la razón es la misma de la que está diciendo aquí, le está denunciando Jesús. La razón es que muchos, aunque se declaren cristianos, en realidad no lo son. No son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Por eso no quieren oír la verdad. Eso fue lo que Jesús les dijo. Y es una amonestación fuerte, ¿no creen ustedes? Pero hay muchos cristianos que hoy en día no soportan un culto como el que estamos haciendo hoy. No soportan una hora de enseñanza bíblica. No quieren escuchar eso. Quieren escuchar de milagros, quieren escuchar de prosperidad, quieren escuchar de todo lo que les enseña la falsa doctrina. Les vive motivando la falsa doctrina, pero sentarse a escuchar la doctrina sana, eso no les parece. Y si vienen, no les gusta. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchos cristianos místicos han armado todo un show acerca de esto de la guerra espiritual. Un teatro donde el diablo es la causa de que todo lo que al hombre no le gusta salga así, ¿no? Todo lo malo, lo que entre comillas es malo para el hombre, entonces la causa es el diablo. Y es al diablo el que se culpa por todas las consecuencias del pecado propio, ¿no? Entonces el cristiano peca, vive mal, vive en contra de la ley y por eso le va mal, ¿no? Pero ¿a quién le echa la culpa? Al diablo. Hoy en día, en esa supuesta guerra espiritual, se ve al diablo como un ladrón que pretende robar todo lo que el corazón codicioso del cristiano desea, ¿no? Entonces el cristiano desea esto, aquello y lo otro, y el diablo es el que viene y le roba todo eso y no le deja ser feliz.
Y entonces a través de la supuesta guerra espiritual se pretende quitarle al diablo lo que el diablo se robó, ¿no? Y por eso es la guerra espiritual, y el fin de esa guerra es que podamos tener todo lo que nuestro codicioso corazón desea, ¿no? Pero la verdadera guerra espiritual, la guerra que la Biblia presenta, Satanás no está en contra de nuestra codicia, no, todo lo contrario. Él le gusta que nosotros seamos codiciosos. Satanás no está en contra de nuestras ambiciones egoístas, no está en contra de nuestros sueños de realización, porque muchos de ellos son mundanos y no sirven para la causa de Cristo. Él no puede estar en contra de eso, mis hermanos. Sus armas, en realidad, son en contra de la verdad. La guerra de Satanás es en contra de la verdad. Sus armas son la mentira. Todo el engaño, la mentira, es su arma con la cual nos ataca. Su estrategia es levantar argumentos contra la verdad. Y su objetivo es engañar las mentes y los corazones de los hombres. Esa es la guerra verdadera. Esa es la guerra que se está librando en la iglesia. Pero muchos están tan engañados por Satanás que prefieren jugar a este show de que el diablo les quitó, y no se dan cuenta que les está robando la verdad, que les está engañando. Esa ha sido la guerra a través de la historia de la iglesia. En todo el Antiguo Testamento podemos ver el ataque a la verdad bíblica por medio de la filosofía del mundo que niega a Dios, y por medio de los falsos maestros que pretenden engañar a la iglesia. Eso ha sido el pan de cada día a través de toda la historia de redención. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento esa persecución contra los profetas siendo asesinados por la verdad. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús tuvo que enfrentarse a la falsa doctrina de su tiempo, y cuando la iglesia comienza a predicar el evangelio y a extenderlo a través de toda la tierra, pues también surgen las falsas doctrinas, como aquí en esta carta que está escribiendo el apóstol Juan. Él está resaltando esa realidad. Hay una falsa doctrina. Los falsos maestros se levantaron en contra del cristianismo bíblico, de tal manera que en muchas de las cartas del Nuevo Testamento lo que hacen es precisamente atacar esos engaños, como la que estamos viendo de Juan. Después en la iglesia surgen toda clase de herejías que pretendían promover una cantidad de engaños para mover a los cristianos de la verdad. Todo lo que es en los primeros siglos fueron tiempos no solamente de extensión de la verdad, de extensión del evangelio bíblico por todo el mundo, sino también del inicio de muchas falsas doctrinas, de la guerra contra muchas falsas doctrinas. Y yo quisiera recordarles algunas de esas falsas doctrinas de los primeros siglos que han sido tan importantes dentro de la historia de la iglesia, que han querido dañar a la iglesia, que han querido sacarlas, moverla de la verdad. Por ejemplo, en el primer siglo, el gnosticismo, del que estamos hablando aquí en esta carta, ese gnosticismo fue una falsa doctrina que dañó mucho, que apartó a muchos de la fe bíblica. Luego también surge el docetismo, que negaba la encarnación de Jesús, la humanidad de Jesús, muy parecida al gnosticismo. Y en el segundo siglo ya tiene otra falsa doctrina que es el maniqueísmo, que era una secta dualista que creía que lo físico era malo y lo espiritual es bueno, también muy parecida al gnosticismo. Luego surgió el arrianismo, de ese hemos escuchado un poco más, ¿no? Que fue una de las herejías más difundidas en los primeros siglos del cristianismo, el arrianismo. Arrio fue un obispo que divulgó sus errores entre las últimas décadas del siglo III y comienzos del IV. Creía que Jesucristo fue una criatura creada por Dios. ¿No le suena familiar esta doctrina, no? Que era una criatura creada por Dios, es decir, que no creían en la divinidad de Jesús, tampoco creían en la divinidad del Espíritu Santo.
Hoy en día hay una secta también que cree igual que ellos, porque el arrianismo es la base de lo que hoy en día conocemos como los testigos de Jehová. Eso era una falsa doctrina, la iglesia la atacó, la iglesia confrontó esa falsa doctrina. Y no podemos dejar de nombrar el arminianismo, que fue una herejía del siglo XVII. Esto más adelante, en el siglo XVII surge esta herejía que la formula Jacobo Arminio y que no es otra cosa que una doctrina de la salvación por obras y que es una doctrina que la iglesia condenó como falsa en el sínodo de Dort en 1618. Así que aquí nos podríamos pasar toda la mañana hablando de todas esas falsas doctrinas que han surgido a través de toda la historia de redención, la historia de la iglesia de Cristo. Pero no tenemos el tiempo para nombrarlas todas, pero lo que sí podemos decir es que Satanás siempre ha luchado contra la verdad. Siempre se ha levantado contra la verdad a través de la falsa doctrina. Desafortunadamente, gran parte de la iglesia cristiana, por lo menos aquí en Colombia, hoy en día es de trasfondo arminiano. Imagínense ustedes. Acabamos de decir que Arminio fue un hereje, que el arminianismo fue condenado como herejía por la iglesia bíblica, pero hoy en día muchas de las iglesias cristianas son de trasfondo arminiano. Es decir, se basan en una falsa doctrina de la salvación por obra. Muchas iglesias hoy en día aquí en Colombia son arminianas. Y las personas que se congregan allí ni siquiera entienden cuál es la diferencia. Nunca han estudiado la Biblia, nunca han estudiado historia de la iglesia y no pueden decir, estoy en una falsa doctrina. Y esa es la realidad, mis hermanos. Muchos están en lugares que no son bíblicos, que no predican la Biblia, pero ni siquiera se dan por enterados porque están engañados, porque lo que les enseña ya les gusta. Hoy en día, el enemigo sigue atacando la verdad. Muchas de estas herejías siguen siendo enseñadas con alguna modificación. Pero muchas de estas falsas doctrinas que la iglesia ya condenó, hoy en día todavía siguen siendo enseñadas. Todavía hay personas que se adhieren a estas falsas doctrinas apartándose de la verdad bíblica. Entonces Juan escribe por causa de la verdad. Es el primer punto, ¿no? La causa. El segundo punto es la razón, ¿no? La razón. En nuestro texto, Juan sigue diciendo, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. Miren lo que dice hasta ahí el apóstol Juan, ¿no? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. Y aunque muchos confunden la palabra causa con razón, en realidad son dos cosas diferentes. Una cosa es la causa, otra cosa es la razón, ¿no? Mientras que la causa produce o da origen a la acción, la razón explica la acción, ¿no? La razón nos deja entender el porqué. Recordemos que dijimos que íbamos a hablar del porqué de la carta de Juan. Si Juan escribe a causa de la verdad, la pregunta es, ¿por qué envía una carta a la iglesia? ¿No? Si la verdad de Dios está siendo atacada, la pregunta es, ¿por qué Juan escribe una carta a la iglesia? ¿En qué puede ayudar esa acción de Juan de enviar una carta a la iglesia? Y hay dos cosas que Juan escribe en este texto y que nos explican la razón. La primera de ellas es porque la verdad permanece en la iglesia. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, dice el apóstol, ¿no? Así que Juan está enviando esta carta porque la verdad permanece en nosotros. La palabra permanecer significa estar y mantenerse sin cambio en un mismo lugar. Estar y mantenerse sin cambio en un mismo lugar. La verdad, dice Juan, está en la iglesia, permanece en la iglesia, no se mueve, está allí. Desde el principio, Dios ha hecho que la verdad permanezca en la iglesia.
Desde el principio Dios ha dado su revelación a la iglesia. Dios se ha revelado a su iglesia, ha revelado su voluntad, ha revelado su ley. Es decir, la manifestación de la verdad y la justicia de Dios. Recuerden que la ley es la manifestación de la verdad y la justicia de Dios. Dios nos la ha dado a conocer, nos la ha revelado a nosotros, su pueblo, desde el principio. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este texto está resumido Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nos lo ha dado por su gracia, por su voluntad, nos ha revelado su escritura. Antiguo y Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles que nos hablan del Hijo. También Dios se ha encargado de que esa revelación sea puesta por escrito. Recordemos que en nuestro estudio de Éxodo, muchas veces vimos que Dios le dice a Moisés que tiene que poner por escrito eso en un libro, ¿cierto? Y en los profetas también Dios dice a los profetas, escríbelo en un libro para que lo lean. Pero no solo tenemos como iglesia la revelación de Dios escrita, sino que también Dios nos ha dado el privilegio de poder entender esa realidad por el Espíritu Santo. Recordemos que la verdad, como nosotros somos pecadores, para el pecador dice la Biblia que no entiende, ¿cierto? Pero nosotros entendemos por la gracia de Dios porque Él por su Espíritu nos permite entender. Entonces la iglesia tiene la verdad de Dios que le ha revelado, tiene esa verdad revelada escrita, pero no solo eso, sino que tiene la capacidad por la obra del Espíritu Santo de entender lo que la revelación dice. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos el Espíritu de Dios y por eso podemos conocer lo que Dios nos ha concedido. Por eso podemos entender las Escrituras, ¿cierto? Pero no solo eso. Lo segundo que Juan dice allí en el texto, dijimos que son dos cosas. Primero dice que la verdad permanece en nosotros, pero lo segundo que dice allí es que la verdad, esa verdad que Dios nos ha dado, estará para siempre con nosotros. Estará para siempre con nosotros. Y eso es importante, mis hermanos. Estará para siempre con nosotros. ¿Por qué el apóstol hace esa afirmación? Porque él dice que la verdad no solo permanece en nosotros, sino estará para siempre con la iglesia. Porque también Dios nos ha encomendado a nosotros, su iglesia, que esa revelación sea transmitida a otras personas, que esa revelación sea transmitida de generación en generación y enseñada a otros, de modo que no pueda desaparecer, sino que permanezca en el tiempo y siempre esté en medio nuestro, siempre esté en medio de la iglesia. Dios nos ha llamado no solamente a recibir esa verdad, a aprenderla y guardarla para nosotros, sino a transmitirla de generación en generación, a transmitirla a otras personas para que ellos también puedan pertenecer. Y esa es la iglesia de Cristo. Así ha crecido la iglesia de Cristo, así ha avanzado. Mire, ha habido guerras contra la iglesia, guerra contra la Biblia, han quemado Biblias en muchos lugares, pero la realidad es que hoy en día todavía la Biblia existe y todavía existe la iglesia. La verdad de Dios permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo en tanta persecución y en tanta hostigamiento del enemigo, cómo es posible que todavía la iglesia esté firme y que la verdad todavía prevalezca? Porque se ha transmitido, porque se ha pasado, porque Dios ha preservado esa verdad a través de la extensión del evangelio de su reino. Deuteronomio 6:5 dice,
Quiero leerlo hasta el versículo 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero miren, no solamente dice eso, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas, y en tus puertas. Miren que la misión no era simplemente quédense con esa verdad, guárdenla ahí. No, la misión era enséñenla a sus hijos. Si ustedes ven, la iglesia creció en el Antiguo Testamento de generación en generación. ¿Se predicaba la verdad de Dios? Claro que sí. A otras personas sí. Nosotros vemos que personas de otros países conocieron la verdad de Dios. Pero el enfoque principal del crecimiento de la iglesia en el Antiguo Testamento fue de generación en generación. Las palabras de Dios se repetían a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Y esa es nuestra misión todavía. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros eduquemos a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Estamos llamados a enseñar a nuestros hijos, a pasar la posta de generación en generación. Y no podemos olvidar también la gran comisión. Dios nos encomendó enseñar esta verdad, pasarla a otras personas, predicarla a otras personas que muy seguramente van a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que han sido escogidas por Dios y en su momento, cuando a través del Evangelio sean llamadas, pues van a creer en la fe, en la fe bíblica, en el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, es la gran comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una comisión. ¿Por qué escribe Juan? Porque escribe a la iglesia, porque en la iglesia permanece la verdad, y la iglesia es la que transmite esa verdad. La iglesia es portadora de la verdad de Dios. La iglesia enseña la verdad a sus hijos de generación en generación y tiene la comisión de enseñar esa verdad a toda criatura. Es lo que la Escritura dice. Y por eso Juan dice que la verdad permanece en la iglesia, y por esa razón, cuando la verdad es atacada, Juan lo que hace es enviar una carta ¿a quién? A la iglesia, a la portadora de la verdad, a la que porta la verdad, a la que tiene la verdad, a la que Dios le ha dado la verdad. Y esto es importante, porque la iglesia tiene la verdad no porque sea ella la que dice lo que es verdad y lo que es falso, sino porque a ella se la ha entregado a través de las Sagradas Escrituras. La verdad no es lo que diga la iglesia, la verdad es lo que Dios le ha dado a la iglesia, esa fe una vez dada a los santos que tenemos en las Sagradas Escrituras. La iglesia no solo es portadora de verdad, sino que su labor es enseñarla, es transmitir esa verdad y también custodiar y preservar esa verdad. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3, 14 y 15, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso este mensaje es muy importante. No solo en tiempos de falsa doctrina y apostasía que le tocó vivir a Juan, sino en nuestro tiempo, que también es un tiempo de falsa doctrina, de apostasía, de engaño. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos donde la verdad de Dios está siendo atacada y nosotros tenemos que volver a la verdad de Dios. Ojo,
La iglesia tiene la verdad de Dios, no porque lo que diga ella es la verdad, no, sino porque a ella le fue entregada la escritura. La iglesia tiene la escritura es la palabra de Dios, la iglesia tiene la verdad en la escritura. Nosotros tenemos una verdad preciosa, la verdad de Dios, la verdad bíblica, la única verdad. Lo tenemos ahí en ese libro. No es algo místico como lo que enseñaban los gnósticos, no. Es algo que tenemos a la mano. La verdad está allí. Y es a nosotros, la iglesia de este tiempo, como columna y baluarte de la verdad, que el apóstol también escribe a nosotros, para que hagamos nuestra parte en medio del tiempo de falsa doctrina que estamos viviendo. En medio de este tiempo de apostasía que nos tocó vivir, tenemos que hacer nuestra parte nosotros también. Tenemos una parte en medio de esta situación que estamos viendo en este tiempo, y eso es para nosotros. La iglesia en la que escribió Juan ya pasó. Esos hermanos ya murieron, ya hicieron su parte, ellos hicieron lo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Mis hermanos, si la guerra de Satanás es contra la verdad, de la misma manera la guerra de la iglesia es por la verdad. Esa es la guerra espiritual. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso. Si el arma del enemigo es la mentira, la iglesia también tiene un arma. ¿Cuál será esa arma? La verdad, ¿no? Recuerdan que el apóstol Pablo en su descripción del soldado de Cristo dibuja al creyente con un arma en la mano. ¿Cuál es? La palabra del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prediquemos, mis hermanos. Tenemos el arma, prediquemos, enseñemos. Proclamemos la verdad de Dios. Enseñémosla, ya que hoy en día tenemos tantas herramientas, enseñémosla, hagámosla pública, hagámosla que todo el mundo la escuche. Compartamos la verdad, escuchen o dejen de escuchar, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, estamos aquí para eso. Dios nos ha hecho columna, baluarte de la verdad. Prediquemos, enseñemos, compartamos la verdad de Dios. Al mundo no le da pena hacer pública toda la inmundicia que se le ocurre. Al mundo no le da pena defender su promiscuidad, su inmoralidad, sus prácticas abominables. No les da pena defenderlas, luchar por eso. Nosotros, ¿por qué nos deberíamos avergonzar de la verdad? ¿Por qué nos deberíamos avergonzar de enseñar la verdad y la justicia? No debemos avergonzarnos del Evangelio, prediquémoslo. Mis hermanos, si la estrategia del mundo es levantar argumentos contra la verdad, la misión de la iglesia es derribar esos argumentos por medio de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Hay muchos argumentos en contra de la verdad en cuanto a la vida, en cuanto al objetivo de la vida, a la razón de vivir. En cuanto a la crianza de nuestros hijos, en cuanto al matrimonio, hay mucha mentira, hay mucho engaño de Satanás. Lo peor es que los cristianos a veces se dejan seducir por todas esas cosas y terminan diciendo lo mismo que dice el mundo. Pero nuestro deber es derribar los argumentos de Satanás, todos esos engaños por medio de la palabra de Dios. Si el objetivo del enemigo es engañar las mentes y los corazones de los hombres, la de la iglesia es llevar esas mentes cautivas a la obediencia a Cristo a través de la predicación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren lo que significa este texto. Este texto no significa de andar por ahí amarrando demonios, no. Significa de predicar la verdad para derribar las fortalezas del enemigo, fortalezas de engaño que ha levantado en la mente, en el corazón de las personas, a través de filosofía, a través de falsas doctrinas,
a través de ideologías perversas. ¿Cómo se vence eso? Con la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo ataca? Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la guerra espiritual. Si el apóstol estuviera en este tiempo, si el apóstol Juan estuviera en este tiempo y viera la situación de la iglesia de hoy, no dudaría en enviarnos una carta amonestándonos para que hagamos nuestra parte, para que cumplamos nuestro deber como iglesia. Así que el estudio de esta segunda epístola es importante, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Lo tercero de lo que Juan nos habla es del propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito con el cual el apóstol Juan nos envía esta carta a su iglesia? Y en nuestro texto, volvámoslo a leer, dice el apóstol: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Ya hablamos de la motivación que tenía Juan para escribir esta epístola, que fue el amor. Ya hablamos de la causa que originó esa acción, que es la verdad que estaba siendo atacada, ¿no? Y hablamos de la razón por la que se escribe a los creyentes esta carta, porque la iglesia es la portadora y defensora de la verdad. Ahora hablemos del propósito. ¿Cuál era el propósito? Y cuando hablamos del propósito nos referimos a la finalidad con que se ejecuta la acción. Ya no estamos hablando del porqué, de la razón, no, sino hablamos de la finalidad. Había un objeto que perseguía el apóstol Juan al escribir esta carta. Había una intención, un deseo, una finalidad, ¿no? Un propósito con el cual escribía. La pregunta es, ¿cuál era ese propósito? Cuando hablamos de propósito, entonces nos referimos a la finalidad. ¿Qué pretendía lograr el apóstol al escribir esta epístola? ¿Qué pretendía que la iglesia hiciera? ¿Qué pretendía lograr en la iglesia con esta epístola? Pues en este pequeño versículo de apenas unas palabras, hay una que se repite 2 veces en ese texto. ¿Sí se dan cuenta? Ahí hay un poco más de 10 palabras en el texto, como 15 palabras, pero hay una que se repite 2 veces. ¿Cuál es esa palabra que se repite 2 veces en la carta? ¿Cuál es? Nosotros, ¿cierto? Nosotros. Y el apóstol usa la palabra nosotros para referirse a la iglesia de Jesucristo como una unidad. Aunque la iglesia está conformada por muchos miembros, hemos visto, en realidad es una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo templo, ¿cierto? Una sola familia. Y aquí el apóstol nos habla de la unidad. Ese es el tema frecuente del apóstol Juan. Y ya lo vimos en la primera epístola, y aquí lo vuelve a sacar el tema de la unidad de la iglesia, ¿no? Es un tema frecuente en el apóstol, un tema que él defiende mucho, de la unidad de la iglesia. Y lo interesante de este texto es que aquí Juan vuelve a hablar de la unidad en el contexto de la verdad, ¿no? Él no puede ver el uno sin el otro. Siempre que él habla de unidad, habla de la verdad. La verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, y por eso podemos tener unidad. Es lo que Juan está diciendo. Por eso somos uno, por eso somos nosotros, como dice el texto. Y esto es muy importante dentro del contexto en el que escribe el apóstol, porque, si ustedes recuerdan, se estaba presentando un problema de división en la iglesia con la falsa doctrina. Y este tema es importante porque obviamente crea una barrera que divide al creyente de los falsos maestros. Juan dice que la unidad es posible en la verdad. Y esto crea una barrera inmediatamente entre el creyente verdadero y los falsos maestros. Si no está la verdad en ambas partes, no puede haber unidad. Es lo que está diciendo Juan. Si no está la verdad en ambas partes, no puede haber unidad. No debería haber unidad. Si somos creyentes, no puede haber unidad entre nosotros y los falsos maestros. Es lo que Juan le está diciendo a su iglesia y lo que nos está diciendo a nosotros. Si una persona viene con falsedad, pues no podemos unirnos a ella, porque nosotros somos de la verdad. Esa es la realidad. En un mundo sumido en el pecado, el engaño y la mentira, pues la verdad
nos une a nosotros como creyentes, pero nos aparta de los impíos. La verdad nos une a nosotros como creyentes, pero nos aparta del hombre impío. Nos aparta de las sectas de error. Nos aparta. Y eso es interesante, ¿no? Porque hay quienes defienden la unidad por encima de todo, pero la pregunta es, ¿la unidad en todos los casos es buena? ¿La unidad en todos los casos está bien? Porque si usted se une a las tinieblas, la pregunta es, ¿está bien o está mal? Está mal. Ese cuento de defender la unidad por encima de lo que sea, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que la verdadera doctrina, que la verdad nos divide, nos separa, nos aparta de lo falso. Nos aparta de los hombres falsos. Nos aparta de aquellos que están en el engaño. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 34. Vamos a leerlo hasta el 40. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren ese texto tan importante. Es el Señor Jesús el que está hablando allí. Y Él lo dice enfáticamente. Dice, mi doctrina, la verdad, el Evangelio, no va a traer siempre unidad. Va a traer contienda, va a traer división. Y eso es algo que tenemos que recordar y recapacitar. La Biblia no nos llama a que procuremos caerle mal a todo el mundo. Ese no debe ser el objetivo. Pero la realidad es que nuestra manera de pensar, si es bíblica, nuestra manera de hablar, nuestra enseñanza, si es bíblica, siempre va a estar en contravía al mundo. Siempre va a estar en contravía al pecado del hombre. Y eso siempre va a causar división, disensión, como dice el texto, con los que no son creyentes. Sean conocidos, amigos, familia, como dice el texto, siempre va a causar una división. ¿Esa división nos debería preocupar? Y pregunto, ¿nos debería preocupar? No. Si es por causa de la verdad que alguien no se une a nosotros, pues no nos debe preocupar. Esa división no es mala, al revés, esa división es buena. La Biblia nos dice que es buena. Dios nos enseña que no podemos sacrificar la verdad suya, la verdad del Evangelio, por ninguna persona, por querida que sea, por amiga que sea, por familiar que sea. No podemos nosotros sacrificar la verdad por esa persona. Eso sería idolatría. No podemos sacrificar la verdad, ni por la mamá, dice aquí, ¿cierto? Miren lo importante. No sacrifiquemos la verdad. ¿Es preferible la división? Claro, es preferible. El Evangelio no nos va a unir a todo el mundo. No, al revés, nos va a separar, va a causar división. Van a haber cristianos que no van a querer escuchar la verdad, que no van a querer juntarse con nosotros. Esa es la realidad. Eso no nos debería preocupar. Es parte de lo que Dios dice que va a pasar. Y el Señor dice que no podemos sacrificar la verdad por ninguna persona. La verdad de Dios nos va a dividir. Inevitablemente nos va a dividir. Nos va a separar de muchas personas que no van a querer escuchar. Nos van a apartar de personas que no van a querer vivir conforme a la fe. La palabra ecuménico, quiero aclararlo porque con eso empezamos nosotros, ¿no? La palabra ecuménico se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. A eso se refiere esta palabra, ¿no? Y de ahí que se usó para hablar de la Iglesia Universal.
Entonces la iglesia usó esta palabra ecuménico para hablar de la iglesia en todo el mundo, ¿cierto? La iglesia de todo el mundo, entonces podríamos decir que era la iglesia ecuménica en el sentido de que es de todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, muchos documentos antiguos de la iglesia son conocidos como documentos ecuménicos. Es decir, documentos que pertenecían a la iglesia y que eran para toda la iglesia de todo el mundo. A eso se refería esta palabra ecuménico. Por eso escuchamos hablar de los credos ecuménicos, por ejemplo, ¿cierto? Esta era una palabra que implicaba unidad en la iglesia verdadera. Pero con el tiempo esa palabra empezó a usarse para hablar de la unidad por encima de cualquier cosa, incluso de la verdad. Y ahí es donde la palabra ecuménico pierde su valor original, ¿cierto? Que era de hablar de la iglesia verdadera en todo el mundo, para empezar a verse como la unión de todo el que diga que es cristiano, a pesar de que sea falso, ¿cierto? Y ahí es donde esa palabra empieza a tener un significado diferente. Y entonces hoy en día se realizan encuentros ecuménicos de oración, por ejemplo, en donde participan personas de todas las religiones. Personas de todas las religiones. La pregunta es, ¿será eso verdadera unidad? ¿Podrá haber unidad cuando no está presente la verdad que nos enseñó Juan hoy? ¿Que no? Y eso era lo mismo que estaba haciendo la iglesia a la que escribe Juan, con los falsos maestros gnósticos. Les estaba abriendo la puerta, les estaba diciendo bienvenidos, ¿cierto? Estaba teniendo unidad con ellos y Juan les amonesta. Desde el comienzo de la carta, Juan está mostrando la diferencia que hay. Y desde el comienzo de la carta, Juan está diciendo que la verdadera unidad de la iglesia es fruto de la verdad, o si no, no es unidad. Todo eso que hoy en día llaman ecuménico y que nos quieren encerrar a todos en el mismo círculo, pues eso no es unidad. Si la iglesia es la portadora y defensora de la verdad, no puede estar unida a la falsa doctrina. Debe hacerse una diferencia. No deberían ni siquiera confundirnos con los falsos. Hoy en día con tanto engaño, tanto ladrón que hay, con nombre de pastor, pero tanto ladrón que hay, no deberían confundirnos con ellos. La verdad no puede hacer concesiones con la mentira. La luz no puede hacer concesiones con las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 16, 16 al 18. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Esto es unidad en medio de la iglesia. Os saluda toda la iglesia de Cristo, otra parte de que es la unidad. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apártense de los que causan divisiones. Apártense. Cuando de unidad se trata, lo importante no es si una persona profesa ser cristiana, sino si cree y camina en la verdad de Dios. Eso es lo importante. Martín Lutero dijo unas palabras con relación a este tema que pueden ser un poco tomadas como muy ortodoxas, ¿no? Pero que tienen razón. Él dijo, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y Juan le está diciendo a la iglesia lo mismo. Es mejor estar, ¿cómo es que dicen? Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. La verdadera unidad entre cristianos es solamente fruto de la verdad. Si no, no es unidad. Es un engaño. El mensaje de esta enseñanza es muy pertinente para la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la verdad sigue siendo atacada a diestra y a siniestra por los engañadores, por el mundo, por la falsa doctrina. Porque a pesar de nuestros pecados, la iglesia sigue siendo portadora y defensora de la verdad bíblica. Y tenemos una parte en medio de toda esta situación. Y porque la verdadera unidad solamente puede ser fruto de la verdad. Por eso,
este mensaje es tan importante para nosotros. Quisiera terminar con algunas preguntas de reflexión en esta enseñanza que es tan práctica, ¿no? La pregunta es, ¿eres un soldado de Cristo que maneja bien el arma del guerrero, es decir, la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿Puedes explicar el Evangelio conforme a lo que dice la palabra de Dios? Porque esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Estás comprometido con esta guerra que estamos librando, con la verdadera guerra espiritual? ¿Con la batalla por la verdad? ¿O estás siendo seducido por las ideologías de turno, no? Hay muchos cristianos encantados con cada ideología que saca el mundo. ¿Estamos comprometidos con la verdad? ¿Estamos capacitados para identificar y derribar los argumentos del enemigo y luchar por la verdad de Dios? ¿O estamos jugando a ser cristianos de vez en cuando? ¿Nuestros vínculos de unidad son fruto de la verdad o de sentimientos? ¿Sacrificarías cualquier cosa por la verdad o sacrificarías la verdad por cualquier cosa? Esa es una pregunta importante. ¿Sacrificarías cualquier cosa por la verdad o sacrificarías la verdad por cualquier cosa? Creo, mis hermanos, que las circunstancias que nos tocó vivir a nosotros, los creyentes de esta época, nos exigen un compromiso serio con la verdad. Por eso este llamado del Señor es para todos nosotros. Yo quiero que terminemos orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, que limpie nuestro corazón, que nos fortalezca, que nos ayude a comprometernos con la verdad. Oremos. Señor amado, gracias te damos por tu misericordia, gracias por la revelación que tú nos has dado, como nos enseñabas hoy, porque te encargaste no solamente de darnos la verdad, sino de revelárnosla por el Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la fe que tú nos das. Ayúdanos, Padre, en el camino precioso que tú nos has puesto a ser portadores y defensores de la verdad. Ayúdanos a estudiar esa verdad a través de la Escritura. Déjanos entender cada día más tu libro, tu preciosa revelación. Ayúdanos a ser buenos soldados que batallan, Señor, con valentía por la verdad. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Mira el tiempo que nos tocó vivir. Cuánta falsa doctrina, cuánto engaño. Ayúdanos, Señor, en medio de todo esto a cumplir con nuestra gran comisión, a comprometernos con la verdad, a sacrificar lo que sea por la verdad y no a sacrificar la verdad por lo que sea. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, que podamos honrarte con nuestra vida, con nuestra doctrina, con nuestra fe. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.